Bienvenidos todos. Mi nombre es Roxana Lucas, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ingeniería Industrial, la carrera de Ingeniería Industrial. Estoy estudiando la materia de Tecnología Mecánica en el cuarto semestre y en este video les vamos a explicar lo que es el vernier en apreciación 128. Empecemos. Empezamos diciendo qué es el calibre. El calibre, también denominado vernier, calibrador, pie de metro o pie de rey, es un instrumento de medición principalmente de diámetros exteriores, interiores y profundidades, utilizado en el ámbito industrial. Este es un instrumento de medición de precisión, es el más versátil y útil de todos. Tenemos las partes del vernier. Aquí tenemos un vernier y vamos a ir enumerando cada una de sus partes. Aquí en el número 1 tenemos lo que es el tornillo de sujeción, es el cual va a permitir que la regla no se vaya a mover, o sea, la mandíbula móvil no se vaya a mover y la cantidad que se haya tomado de medida quede precisa. En el número 2 tenemos lo que es la mandíbula móvil, es la que se va a trasladar en la regla principal. El punto número 3 es la mandíbula fija. Las puntas representan el número 4, las cuales son puntas para medición de interiores. El número 5, estamos señalando lo que es la escala vernier o la escala deslizante o también llamada escala móvil, es la que se va a trasladar en toda la regla principal. En la parte 6 tenemos lo que es la regla fija o regla principal. Y en el número 7 tenemos y podemos observar lo que es la varilla para mediciones de profundidad. Ok, ahora tenemos lo que es el vernier en fracciones de pulgadas, con a precisión un 128 pulgadas. Leer un pie de rey, vernier o calibrador en pulgadas es sencillo una vez que se dominen y se entiendan las unidades en las que está dividido el mismo. En la escala principal, cada división representa un 16avos, o sea que cada división que estamos observando, que va de 0 hasta 1 pulgada, equivalen a un 16, o sea que en la primera división tenemos un 16, en la segunda tenemos 2 sobre 16, pero simplificándolo tendríamos un octavo, en la tercera tendríamos 3/16 y así hasta llegar a la pulgada, que es 16 sobre 16. El nonio posee 8 divisiones. Tenemos 8 divisiones en la parte del nonio, que era la parte móvil en el vernier. El nonio divide la división más pequeña de la escala principal por 8. Esto quiere decir que la primera división de la escala principal es un 16. Si la dividimos para 8 nos da un 108. La segunda división es 2 sobre 16. Si la dividimos para 8 nos da un 64. La tercera división es 3/16. Si la dividimos para 8 nos da 3 sobre 128. Y así sucesivamente, hasta llegar a la división 1 sobre 16. Ahora, las lecturas del vernier, con apreciación 128. Si el cero del nonio coincide con una de las marcas de la escala principal, la lectura se la denomina directa. Por ejemplo, aquí el cero del nonio coincide con la primera división de la escala principal. Aquí significa que tenemos una lectura de 1 sobre 16 pulgadas, porque coincide en la primera división de la escala principal. Aquí tenemos otro ejemplo de una medición o una lectura directa. Por ejemplo, aquí el cero del nonio coincide en la cuarta división de la escala principal. Eso significa que tenemos 4/16avos de lectura, pero se puede simplificar a 2 octavos y un cuarto, que es su mínima expresión. Entonces, la lectura de este ejemplo es 1/4 de pulgadas.
En el caso de que el cero del nonio no coincida con una marca de la escala principal, usamos un método sencillo. Si la primera, tercera, quinta o séptima división del nonio coincide con una división de la escala principal, entonces siempre se multiplicará por 8 las divisiones antes del cero del nonio. A este valor se le va a sumar el numerador en el que haya coincidido el nonio con la escala principal. Si nuestra división coincide en la primera división del nonio con una división de la escala principal, entonces se sumará 1. Si coincide en la tercera, se sumará 3. Si coincide en la quinta, se sumará 5. Si coincide en la séptima, se sumará 7. Y obtendremos un nuevo numerador, y este va a ser sobre 128. Siempre sobre 128 para las divisiones 1, 3, 5 o 7 de el nonio. Ahora, si la segunda o sexta división del nonio coinciden con una división de la escala principal, entonces siempre se multiplicará por 4 las divisiones antes del cero del nonio. A este se le sumará el numerador en donde haya coincidido. Si la segunda división del nonio coincide con una de la escala principal, entonces se sumará 1. Y si la sexta división del nonio coincide con una de la escala principal, entonces se sumará 3. Ahora obtendremos un nuevo numerador y este será sobre 64, siempre para las divisiones que caigan en la segunda o sexta división, que coincidan la segunda o sexta división del nonio con una división de la escala principal, se pondrá siempre sobre 64. Ahora, si la cuarta división del nonio coincide con una división de la escala principal, siempre se va a multiplicar por 2 las divisiones antes del cero del nonio y se le va a sumar un único numerador, que es el 1. Se multiplica 2 por las divisiones antes del cero del nonio y se le va a sumar 1, que es el numerador, y esto nos va a dar un nuevo numerador sobre 32. Siempre va a ser sobre 32 las divisiones que coincidan en la cuarta división del nonio con una división de la escala principal. Aquí unos ejemplos para entender mucho más este tema. Por ejemplo, aquí la primera división del nonio coincide con la octava división de la regla principal. Vamos a contar ahora las divisiones antes del cero del nonio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 divisiones antes del cero del nonio. Recuerden, si la primera división del nonio coincide con una de la escala principal, siempre se va a multiplicar por 8. Entonces tenemos 8 por 7, que son las divisiones antes del cero del nonio, las que están señaladas con una flechita, y a eso le vamos a sumar 1. ¿Por qué? Porque cayó en la primera división del nonio. Esto es igual a 57 y siempre va a ir sobre 128. Entonces la lectura de este ejemplo es 57 sobre 128 pulgadas. Ahora, por ejemplo, aquí vemos que la sexta división del nonio coincide con una división de la escala principal. Ahora vamos a contar las divisiones antes del cero del nonio. Ese es el cero del nonio y vamos a contar las divisiones antes. Son 1, 2, 3, 4 divisiones antes del cero del nonio. Entonces, como coincide en la sexta división, se va a multiplicar por 4. 4 por las 4 divisiones antes del cero del nonio, y a eso le vamos a sumar 3. Porque la sexta división del nonio coincidió con una división de la escala principal. Entonces, esto es igual a 19 sobre
64. Siempre recuerden, la segunda y la sexta división del nonio, si coincide con una división de la escala principal, siempre irá sobre 64. Entonces la lectura de este ejemplo es 19 sobre 64 pulgadas. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos que la cuarta división del nonio coincide con una división de la escala principal. Vamos a contar las divisiones antes del cero del nonio. Tenemos 1, 2, 3 divisiones antes del cero del nonio. Como la división que coincide con la escala principal es el 4 en el nonio, entonces se va a multiplicar siempre por 2. 2 por 3 divisiones que tenemos antes del cero del nonio, más 1, que siempre se va a sumar. Esto va a ser igual a 7 sobre 32. Para las divisiones que coincidan en 4 con la escala principal, siempre se va a tener sobre 32 pulgadas. Entonces la lectura para este ejemplo es 7 sobre 32 pulgadas. En este ejemplo vemos que la quinta división del nonio coincide con una división de la escala principal. Ahora vamos a ver cuántas divisiones hay antes del cero del nonio. Tenemos 1, 2 y 3 divisiones antes del cero del nonio. Para la primera, tercera, quinta y séptima división del nonio, tenemos que siempre se multiplica por 8. Entonces, como la división quinta del nonio coincide con una división de la escala principal, se multiplica por 8. Las divisiones antes del cero del nonio, que son 3, las que están señaladas con flechita roja, y a esto le vamos a sumar 5, porque cayó en la quinta división del nonio. Y esto nos da un total de 29 sobre 128. Siempre 120 sobre 128 las medidas que coinciden en la primera, tercera, quinta y séptima división del nonio. Entonces la lectura para este ejemplo es 29 sobre 128 pulgadas. En este ejemplo tenemos que la sexta división del nonio coincide con una división de la escala principal. Ahora vamos a contar las divisiones antes del cero del nonio. Tenemos una división antes del cero del nonio. Entonces, 4, ¿por qué? Porque la segunda y la sexta división del nonio, cuando coinciden la segunda y la sexta división del nonio, siempre se multiplicará por 4 las divisiones antes del cero del nonio. Entonces tenemos una división antes del cero del nonio. A esto le vamos a sumar 3. ¿Por qué? Porque cuando coincide la sexta división del nonio, se sumará 3. Y cuando coincide la segunda división del nonio, se sumará solo 1. Pero en este caso solo se coincide en la sexta división del nonio. Eso significa que le vamos a sumar 3. Ahora notamos que hemos pasado la pulgada. Eso significa que nuestro resultado va a dar un número mixto, o sea, 1, 19 sobre 64 pulgadas. 64, ¿por qué? Porque para la segunda y sexta división, cuando coinciden con la escala principal, siempre va a ser sobre 64. Bien, ahora en este ejemplo vemos que la tercera división del nonio coincide con una división de la escala principal. Ahora vamos a contar las divisiones antes del cero del nonio. Tenemos 1, 2, 3, 4 divisiones antes del cero del nonio. Recuerden, para la primera, tercera, quinta y séptima división se multiplica siempre por 8 las divisiones antes del cero del nonio. ¿Cuántas divisiones tenemos? 4. ¿Por qué? Son las flechitas que tenemos señalando con rojo. Esas son las 4 divisiones antes del cero del nonio. Por eso es 8 por 4. A eso le vamos a sumar 3. ¿Por qué? Porque fue la tercera división del nonio que coincidió con una división de la escala principal. Ahora, vemos que en esta lectura hemos sobrepasado otra vez
la pulgada. Eso significa que tenemos un número mixto como lectura. Tenemos 1, 35 sobre 128. ¿Por qué 128? Porque para primera, tercera, quinta y séptima división del nonio que coincida con la escala principal siempre va a ser por sobre 128. Otro ejemplo, tenemos aquí que la cuarta división del nonio coincide con una división de la escala principal. Eso quiere decir que se va a multiplicar por 2. Pero antes vamos a ver cuántas divisiones tenemos antes del 0 del nonio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 divisiones antes del 0 del nonio. Entonces, 2 por 5, por esas 5 divisiones antes del 0 del nonio. Y le vamos a sumar 1, porque siempre que coincida la cuarta división con una división de la escala principal, se va a multiplicar por 2 las divisiones antes del 0 del nonio y se va a sumar 1. Esto va a ser igual a 11 y 11 sobre 32. Siempre va a ser sobre 32. El denominador siempre va a ser 32 cuando la cuarta división del nonio coincida con la escala principal. Entonces, para este ejemplo, esta lectura sería 11 sobre 32. Gracias por la atención y espero que las lecturas directas e indirectas del Vernier en apreciación 128 hayan sido claras. Gracias.